Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Alberto Durán Céspedes. Hoy en este video trataré de expresar algo de lo aprendido en la materia de legislación laboral perteneciente a la ingeniería industrial dictada en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAV. Hablaremos sobre los capítulos 2 y 3, entre los cuales hablaremos de obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Obligaciones del empleador. Las mensuales serían la pensión, que sería el 15.5% del salario de cada trabajador, del cual el 11.625% está a cargo del empleador. La salud, el 12% del salario de cada trabajador, del cual 8% está a cargo del empleador. Riesgos profesionales, dependiendo de la clase del riesgo en el que esté clasificada la actividad económica de la empresa, varía del 0.5 hasta el 8.7% del valor total de la nómina mensual. Los aportes a cajas de compensación familiar, 9% del valor de la nómina mensual pagada en su integridad por el empleador. Las horas extras. Las horas extras desarrolladas dentro de la jornada diurna se pagan con un recargo del 25% sobre el valor ordinario de la hora. Si se desarrollan en la jornada nocturna, el recargo será del 75%. Los semestrales. La prima de servicios, 30 días de salario por año pagado semestralmente. Las anuales serían las cesantías, que son 30 días de salario por año. Interés de cesantía, 12% anual sobre cesantía, liquidado el 31 de diciembre de cada año. Las vacaciones, 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año de servicios. La dotación, una entrega de vestido y calzado 3 veces al año, según su salario. Licencia de maternidad, 12 semanas de descanso remunerado a partir de la época del parto. La licencia de paternidad, 8 días hábiles de descanso remunerado a partir de la época del parto. Obligaciones del trabajador. Hacer personalmente la labor en los términos estipulados, observar los conceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes de instrucciones de modo particular le imparte el patrón o sus representantes, según el orden jerárquico establecido. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. No comunicar con terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente las cosas que son de naturaleza reservada, o cuya divulgación puede ocasionar perjuicio al patrono, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Comunicar oportunamente al patrono las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Prohibiciones del empleador. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponde a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes. Respecto de salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos pertinentes en la ley. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el patrono. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultades o impedir el ejercicio del derecho del sufragio. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Prohibiciones del trabajador. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento sin permiso del patrono, excepto en los casos de huelga en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas de trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo y la materia primas o productos elaborados sin permiso del patrono. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con autorización legal pueden llevar los celadores. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato, permanecer en él o retirarse. Usar los útiles o herramientas suministradas por el patrón en objetos distintos del trabajo contratado. Acoso laboral. La Ley 1010 de 2006 en el artículo 7 ha tipificado como acoso laboral por parte del empleador una serie de conductas que esté contra sus empleados. Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias, las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o estatus social, los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo, las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo, las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso cuya temeridad
quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios. La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo. Las burlas sobre la apariencia física o de forma de vestir formuladas en público. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona, la imposición de deberes ostensibles extraños a las obligaciones laborales. Las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio de lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa. La exigencia laboral en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos de turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento u objetivo a las necesidades de la empresa o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados. El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales, la negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensable para el cumplimiento de la labor, la negativa claramente justificada a otorgar permisos y licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos, el envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio, o el sometimiento a una situación de aislamiento social. Cuando las conductas descritas tengan ocurrencia en privado, deben ser demostradas por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal civil. Deberá existir un comité de convivencia laboral quienes recibirán la información y harán trámite para formular planes de convivencia que involucren a las partes y garantizando el principio de la confidencialidad. El salario. En la relación laboral, el trabajador presta sus servicios a un empresario que se obliga a remunerarlo. Es por ello que el salario es la obligación básica del empresario en la relación de trabajo y su incumplimiento faculta al trabajador para solicitar la extensión del contrato con derecho a recibir la indemnización que corresponda a un despido improcedente. El salario se pagará por hora o por día y el sueldo se paga por quincena o por mes. El empleador y el trabajador pueden acordar libremente el salario de sus diversas modalidades, respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales. Estos pueden ser integral, básico y en especie. El integral proviene de la Ley 50 de 1990, la cual implantó una modalidad parcial de salario integral que consiste en reducir las cifras salariales a la suma del salario ordinario y otras remuneraciones con o sin carácter prestacional, para tener el resultado como una remuneración integral del trabajo que excluye el cobro separado de aquellos factores remunerativos. Este acuerdo es voluntario, el sueldo mensual debe ser como mínimo igual a 10 veces el salario mínimo legal vigente mensual. La estipulación debe ser escrita, no está exento de las cotizaciones del SENA, el bienestar familiar y las cajas de compensación. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos. El salario básico es el que se establece bien el fallo arbitral o en la convención colectiva o en un pacto colectivo para que sobre él se liquiden la remuneración del descanso dominical y se paguen las prestaciones sociales proporcionales al salario. Cuando este no es fijo, en el momento de terminarse el contrato, esta clase de salario no se puede establecer en los contratos individuales. Monto embargable del salario. No es embargable el salario mínimo legal o convencional. El salario solo es embargable en una quinta parte que lo exceda el salario mínimo legal o convencional. Pero sin embargo se produce por demanda de una cooperativa para recaudo de obligaciones a su favor o dentro de un proceso por alimentos, puede embargarse hasta la mitad. Salario mínimo. El salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subsistir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. Factores para fijarlo. Para fijar el salario mínimo deben tomarse en cuenta el costo de la vida, las modalidades de trabajo, la capacidad económica de las empresas y empleadores y las condiciones de cada región y actividad. Para los trabajadores del campo, el salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las facilidades del empleador proporciona a sus trabajadores en los que se refiere a habitación, cultivos, combustible y circunstancias análogas que disminuyen el costo de la vida. Las circunstancias de que algunos de los empleadores puedan estar obligados a suministrar a sus trabajadores alimentación y alojamiento también debe tomarse en cuenta para la fijación del salario mínimo. Liquidación del trabajo extra o suplementario. El salario del menor trabajador deberá ser proporcional a las horas trabajadas. Los aprendices en la práctica recibirán el 100% del salario mínimo. El incumplimiento de las disposiciones sobre el salario mínimo legal da lugar a una multa de 1 a 100 veces el salario mínimo mensual vigente, según la gravedad de la infracción y mientras esta subsista, que será impuesta por funcionarios del Ministerio de la Protección Social, sin perjuicio de la reclamación judicial del trabajador por los salarios dejados de percibir. Para el año 2014 el salario mínimo está en 613.000 pesos. Liquidación del trabajo extra o suplementario. El trabajo extra o trabajo suplementario, como también se le conoce, se refiere a las horas de trabajo adicionales a la jornada laboral ordinaria pactada entre las partes. El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 48 horas
Se realiza mediante jornadas diarias flexibles de trabajo distribuidas en máximo 6 días a la semana con un día de descanso obligatorio que podrá coincidir con el domingo. El número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser mínimo 4 horas continuas y hasta 10 horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de 48 horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 de la mañana a 10 de la noche. El trabajo extradiurno tendrá un recargo del 25%, el nocturno del 75%, el trabajo extradiurno en dominical o festivo será del 100%, el trabajo extra nocturno en dominical o festivo será del 150%. El trabajo dominical o festivo remunerado con un recargo del 75% según lo establece el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. Cuando se habla de recargo significa que el valor ordinario de la hora se le suma el cargo respectivo. Ejemplo, si la hora ordinaria vale 10.000 pesos, la hora diurna valdrá el 25% más, o sea, 12.500 pesos. En esta gráfica podemos ver la evolución del salario mínimo para Colombia, donde más o menos hace unos 30 años a la fecha. Espero esto sea de utilidad para quien lo requiera y a la UNAD muchas gracias.